cuando entendemos que, por ejemplo, convertirse en jaguar no ha sido nunca una metáfora para los médicos tradicionales del Putumayo, hay algo de empezar a visorar, ¿cierto? Otras formas de no solo habitar un cuerpo, sino también de habitar un pensamiento y su relación con esos mundos en relación que milenariamente han estado ahí. Lo que pasa es que en la vida despierta hemos sido colonizados por este pensamiento muy fragmentario, ¿no? Que todos pues somos cuerpos, hay idiomas que compartimos, pero con otros seres, tal vez vegetales, no podemos entrar en comunicación. Pero en el espacio del sueño todo se vuelve mucho más poroso. Los mayores dicen que cuando uno duerme, el ser del sueño va caminando. Es como que tu cuerpo físico puede descansar, pero hay algo de ti que empieza a moverse. Bienvenidos y bienvenidas a El Rayón Podcast. Este es un podcast de arte contemporáneo en Colombia y en América Latina. Yo soy Ana Luisa González y este es un capítulo desde Popayán de la temporada Diálogos desde el Cauca, un especial con artistas y gestores que han trabajado desde este territorio. Invitamos hoy a el colectivo No Más Metáforas, que está conformado por Julián Dupont y Clara Melniczuk, quienes trabajan en el arte contemporáneo y el pensamiento experimental entre Francia y Colombia. Sus prácticas artísticas abordan la pedagogía, el video, la instalación, el performance y el trabajo colectivo con comunidades indígenas como la Nasa, la Yanacuna, Misak y Coconucos de la región del Cauca. Bienvenidos Julián y Clara. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por acogernos hoy en su casa, en su espacio de No Más Metáforas aquí en el Centro Popayán. Yo quería empezar esta entrevista con una pregunta, ¿qué hace el colectivo No Más Metáforas? Muchas cosas, como siento que también para entender un poquito lo que hacemos desde el colectivo es interesante entender un poquito de dónde iniciamos, ¿no? Obviamente, pues Julián tiene un camino con las comunidades, con los mayores y las medicinas que él le contaría después, pero siento también que cuando nos conocimos con Julián, yo venía de una práctica desde la pedagogía y una formación en filosofía. Y Julián, pues desde una formación más artística, ¿no? Entonces lo que pasó es que por venir también de mundos distintos y de prácticas distintas, teníamos realmente que inventarnos una forma de hacer relación, ¿no? Y era interesante porque teníamos lenguajes distintos, pero preguntas e intenciones también muy resonantes. Entonces, No Más Metáforas salió un poco de este espacio de la relación, que es nuestra pareja. Entonces hay algo muy desde lo cotidiano, lo afectivo, y yo siento que eso también afecta la forma en la cual trabajamos con procesos, ¿no? Porque todo es como una reverberación de cosas y preguntas que nos hacemos muy desde, sí, nuestra praxis, nuestra práctica, las preguntas y las dificultades también que atravesemos como pareja, ser una pareja de mundos distintos, tener que pensar y afrontar la colonialidad de cada día también desde un lugar muy, muy cercano, ¿no? Entonces, cuando decidimos juntarnos, era también una cosa donde para hacer relación y hacer algo que no sea filosófica, pedagogía o arte, había un poquito que soltar nuestras propias prácticas, ¿no? Este lugar de la relación es interesante porque yo siento que para lograr este espacio, que es algo que yo no podía inventarme sin él y que él no podía inventarse sin mí, hay que también estar dispuestos a dejar un poquito su práctica, ¿no? O sea, es como un colectivo que existe gracias a dos visiones que se fusionan, pero ustedes pues se formaron en Europa, tengo entendido. ¿Qué fue lo que los hizo un poco volver a Colombia y dar ese giro también hacia trabajar desde el Cauca, también desde una universidad, por ejemplo, indígena aquí? ¿Cuál fue ese giro, ese como detonante que los hizo volver en tu caso, Julián, volver a Popayán? Sí, bueno, pues yo soy nacido en Popayán y digamos, para mí siempre es importante situar el que ahorita mencionabas, estamos en el centro de Popayán, ¿cierto? Hay algo de, pues una, digamos, formación de identidad, en este caso inherentemente racista, blanca, patriarcal, como la constitución de la educación, digamos, que recibe, yo diría que el paradigma de la identidad colombiana, ¿cierto? Y en ese caso, pues Popayán no es una excepción y además tal vez es
una amplificación de pues esos, como de ese status quo cultural como el deber ser, ¿cierto? Y en ese caso yo nací y me eduqué en una desconexión y digamos como en un estar atravesado por esos mundos ajenos de lo afro, de lo indígena, que se sentían siempre como distantes a eso que es esa formación del mestizaje que en el contexto de Abya Yala creemos siempre ha sido, digamos, un proceso equivalente a pues un despojo y un racismo, digamos, inherente como parte de la constitución de esos procesos. Entonces, en ese caso, el habernos conocido efectivamente con Clara y, como ella decía, tal vez hacer de la relación, digamos, como la matriz fundamental de eso que hacemos, pues nos llevó a que efectivamente, digamos, en su momento nos conocimos en unos seminarios, ¿sí? Yo hice una maestría en Suiza y nos conocimos con Clara en un contexto en donde, pues digamos, los profesores de esos seminarios eran Achille Mbembe, Angela Davis, Catherine Malabou, como figuras de como la teoría y el pensamiento crítico que básicamente pues nos convocaron, digamos, a ese espacio. Y cuando nos conocimos con Clara, de hecho, pensamos que iba a ser pues como la aventura de verano. Y lo cierto es que con las semanas de conversación se fue convirtiendo en algo en donde sentimos que era un momento al cual teníamos que apostarle en nuestras vidas. Y después de compartir unos meses decidimos que si queríamos conocernos tendríamos que básicamente proponernos el habitar un espacio. Y ahí fue cuando decidimos volver a Popayán. En este caso, aquí en este espacio en el que estamos, era pues un apartamento de mi familia, de mis padres, que estaba deshabitado en su momento. Y entonces este se convirtió un poco como pues también el pretexto para conocernos profundamente. Así fue que llegamos de vuelta acá en la práctica, pero es cierto que por muchos años, pues yo he venido en ese camino de dar una vuelta a eso en lo que nací, a eso en lo que fui educado. Pues el relacionamiento con los médicos y médicas tradicionales de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural también fue un suceso que en su momento cambió mi vida. Y estos fueron relaciones que se empezaron a gestar desde más o menos el año 2008-2009, que básicamente abrieron un camino sobre el cual pues hoy día para nosotros no es ajeno a poder hablar y defender nuestra relación, por ejemplo, con la planta de coca o con prácticas que no fueron, digamos, en las que nacimos desde una resolución identitaria, pero que hoy día se han construido en nosotros desde la relación. Ustedes hablan de componentes como la Universidad Layhuaín, que cambió completamente la visión de cómo se aproximan a esta región y a los saberes ancestrales, también lo pedagógico. Hablemos de ese componente pedagógico y el pensamiento que ustedes quieren como poner aquí en juego, que se están pensando ustedes como colectivo y poniéndolo en diálogo también con estos saberes ancestrales, ¿no? Siento que es un doble movimiento, ¿no? Siempre hay otros mundos, otras formas de hacer relaciones, otras formas de tejerse que no son el mundo occidental, hegemónico, colonial que conocemos, ¿no? Pero también nosotros no nacimos en comunidades. Yo vengo del sur de Francia, Julián nació en la ciudad. Tuvimos una educación más occidental en este sentido, ¿no? Entonces yo siento que es un doble movimiento, un camino crítico. Primero, querer desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Y un rechazo también a una bibliografía solamente colonial y un querer como tejerse a otras formas de saberes, reconociendo su lugar de enunciación, porque está malo. Yo siento también que a veces cuando uno empieza a acercarse a otros mundos, uno piensa empezar como, pues yo puedo acercarme a otros mundos sin hacer un camino crítico de mi propia identidad. No, yo no puedo llegar a Layhuaín olvidándome que yo vengo del sur de Francia y que mi identidad como francesa carga una herencia supremamente violenta, colonial, racista, y yo debo hacerme cargo de esta responsabilidad histórica que no es solamente del pasado, porque pasado, presente y futuro también estamos atravesados por esas violencias coloniales, ¿no? Hacerme responsable de mi lugar de enunciación no impide la relación, es lo inicio
uno no puede acercarse a otros saberes sin empezar por este baño de humildad, de decir, aquí yo no sé, aquí yo no vengo a enseñar algo a alguien, yo aquí tengo que desaprender y volver a aprender de otra forma, ¿no? Entonces siento que primero pasa por este lugar de reconocimiento de su lugar de enunciación, de donde yo me ubico. Y después, pues a mí me gusta, siempre yo molesto con eso porque a mí me gusta lo que dice una pedagoga que siempre cito mucho, que se llama Bell Hooks, es una pedagoga feminista, que dice que uno, después de reconocer de dónde viene, uno empieza a empujar contra. ¿Qué significa eso? Es que es posible hacer alianzas con otros mundos, ¿no? Pero reconociendo que yo vengo de un mundo colonial donde yo tengo que empezar a empujar contra mi identidad, empujar contra mi lugar de enunciación. Y eso pasa por cosas difíciles, ¿no? Pasa por ponerse en cuestión de manera cotidiana y también empezar a cuestionar su entorno más cercano. A veces es más fácil hablar de colonialismo con estudiantes y profesores y en entornos de arte que un almuerzo del domingo en mi familia. Pero yo digo que la resistencia empieza también en esos lugares más cercanos. Ustedes hablan del desaprender, del reconocimiento desde el lugar que los atraviesa, desde su identidad, pero también desde una manera crítica. Quiero como reiterar en esta pregunta sobre lo pedagógico y cómo ustedes están allí creando un pensamiento que atraviesa también estas formas de mediación en el arte, de lo pedagógico desde otras visiones que se conjugan entre lo contemporáneo y lo ancestral. Claro que sí, yo creo que lo pedagógico hoy día efectivamente es parte como matriz de nuestra práctica y también se da de una forma muy orgánica. Por ejemplo, cuando en su momento, en el año 2018, nosotros empezamos a imaginar desde ese conocernos cómo podríamos articular algo y proponer a la UAIN, ¿cierto? A la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y en ese caso, en principio, yo como por 3 años tenía en mente como no, yo quiero proponer como una escultura, yo qué sé, llegábamos como con unos imaginarios teóricos y prácticos desde las artes como muy definidos, ¿no? Y siempre uno llega entonces, es eso, como en esa defensa de lo propio, pero también, como decía Clara, convencidos de que venimos a aportar algo, ¿no? Y muy rápido nos dimos cuenta que había algo en el enlace, digamos, que se estaba abriendo en las conversaciones con la UAIN, en donde era importante perder nuestro propio mundo para poder darle lugar a la conversación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa escultura que yo había soñado en hacer por años, inmediatamente entendí que era de hecho erróneo pensar que yo debería estar proponiendo hacer una escultura en esta lógica de, sí, como de la colaboración y también eso, institucionalmente creo muy en la lógica de lo que muchas veces son las residencias, entonces de artistas contemporáneos que llegan y van a insertarse en un lugar y proponen algo, trabajan, hacen algo y en últimas se vuelve, digamos, como todavía una repetición de esquemas, pues de relaciones de poder en donde precisamente no se honra la construcción de confianza, ¿sí? Entonces en ese caso lo que entendimos nosotros es que había un lugar para perder en nosotros que era importante afirmar, de hecho. Y eso es parte también de lo que nosotros hemos estado proponiendo, digamos, en el contexto de, pues, de los trabajos recientes que hemos venido haciendo. Es cómo para habitar una pregunta por el contexto que nos atraviesa, digamos, cómo, si yo nací en Colombia, ¿cómo puedo hablar desde Abiyala? ¿Sí? Y para dar ese salto, hay un lugar en mí que obedece a perder mi disciplina, por ejemplo, a perder eso con lo que yo llego para decir esto soy yo, ¿sí? Y es en esa pérdida que se abre una potencia sobre lo que precisamente puede devenir eso que solo llega a partir de esa base del encuentro y la relación. ¿Cómo defines el Avillala, pues teniendo en cuenta que no todos nuestros oyentes, de pronto algunos que no conocen, ¿cómo lo definirías? Pues en ese caso, este es un término, digamos, que toma resonancia a partir de una constelación de saberes en donde, previo a la colonización, el territorio que hoy podríamos nombrar como América del Sur y también parte de América Central, era, digamos, constitutivo de esta territorialidad. Entonces, Abiyala tenía que ver precisamente también con un imaginario territorial político de una constitución previa a esta llegada, digamos, del genocidio, pero también tenía que ver con otra concepción del imaginario sobre el cual habitamos la realidad.
hay una lógica de no una partición fronteriza de los territorios, ¿cierto? Sino una lógica, por ejemplo, de correlación entre naciones o clanes, ¿sí? Que tenía que ver con, por ejemplo, compartir una comunidad que se hace a partir del clan de la tortuga, por decirlo así, ¿cierto? Son como correlaciones con organismos vivos que empiezan a habitar un territorio y en últimas lo que te hace es no lo que te parte y te divide del otro, pero son las historias que sueñas o son las historias que afirman otra territorialidad, ¿cierto? Quiero entrar a hablar de su práctica artística como desde la creación de obra, la creación de materialidades y proyectos que se están mostrando también en espacios expositivos. Hace poco presentaron un proyecto en Odeón, otro en la Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá, obras como Tecnologías Colectivas del Sueño, que ustedes usan muchos materiales como eso, hojas de floripondio, hojas de coca, borracheros, entre otros. Entonces yo quería empezar por esa pregunta: ¿qué relación tienen ustedes con estas plantas desde las artes? ¿Cómo están pensando esos materiales desde lo vegetal también? ¿Cómo es esa relación? Bueno, eso empezó también antes de volverse un camino artístico, empezó también con una relación, ¿no? Lo que pasó es que cuando empezamos hace 8 años a trabajar de manera más como cotidiana con la Huaín, los mayores de la tulpa de la Huaín nos regalaron una planta de coca. Entonces, lo que pasó es que empezamos a dormir los dos con la planta, ¿no? La poníamos al lado de nuestra cama, nos despertábamos, hablamos de los sueños, y era como, no sé, como una práctica más desde nuestra lugar de intimidad, como de hablar de lo que, entrar en conversaciones vegetales con las plantas, que yo siento que de igual el lugar del sueño es el lugar como también muy dado a este lugar del no binarismo, ¿no? Porque lo que pasa es que en la vida despierta hemos sido colonizados por este pensamiento muy fragmentario, ¿no? Que todos pues somos cuerpos, hay idiomas que compartimos, pero con otros seres, tal vez vegetales, no podemos entrar en comunicación. Pero en el espacio del sueño todo se vuelve mucho más poroso. Los mayores dicen que cuando uno duerme, el ser del sueño va caminando. Es como que tu cuerpo físico puede descansar, pero hay algo de ti que empieza a moverse, ¿no? Y recubrimos un poco este espacio de entrelazamiento, que yo pienso que es más verdadero a lo que somos en realidad, un entramado, un entrelazamiento, un tejido de relación de lo que pensamos que somos como individualidades. Entonces empezamos a soñar con las plantas y vimos que pues nos afectaban los sueños, ¿no? Y que es lo que dice Juli, al final son conversaciones y lenguajes distintos y a veces son imágenes que te llegan, visiones, sonidos. Y empezamos a hablarlo en la mañana y de manera como empezamos a soñar con máscaras o con formas, lo hablamos, Julián lo dibujaba y eso se volvían pues los guardianes que pueden ver en la casa, ¿no? Pero es interesante porque antes de ser una práctica artística, yo pienso que era realmente una práctica del sueño, ¿no? Y tal vez como algo más acerca de una práctica de medicina. Empezamos a soñar con las plantas nos iban mostrando formas, Julián las dibujaba, estas mismas formas se volvían los guardianes que nos acompañaban después en los talleres de sueños, ¿no? Entonces empezó como a hacer un bucle que los sueños afectaban nuestra vida despierta y entonces nuestra práctica se volvía como una retroalimentación de los sueños, como, no sé, algo más coherente entre los sueños y nuestra vida despierta, ¿no? Al inicio fue algo muy íntimo. Julián diseñó unas máscaras donde poníamos hojas de coca, empezamos a soñar con las hojas de coca y pues los mayores cuando nos vieron llegar con las máscaras, con las hojas adentro, decían como que están haciendo esos locos, ¿no? Pero fue muy interesante porque después de un momento, al inicio pues fue algo distinto a sus prácticas milenarias, que también los pueblos tienen prácticas milenarias del sueño, pero fue volviéndose los talleres de sueños colectivos una especie de mutante
también de esos espacios de la relación entre lo que nos enseñaban los mayores, lo que nos ocurría a nosotros en nuestras prácticas y imaginarios artísticos, pedagógicos, y los mayores mismos empezaron a decir, vamos a los territorios y empezamos a hacer prácticas de sueños colectivos, ¿no? En territorio. Y de ahí empezó esa práctica más colectiva. Quiero decir una última cosa sobre soñar en colectivo es muy diferente que soñar con una pareja. Siento que también hay un deseo de ser en un espacio de confianza con los otros. Y no es fácil dejarse ir a este espacio de vulnerabilidad, también de no vigilancia, de ser un poco sin defensa. Y son también espacios donde yo siento que hay que confiar en los otros para poder dejarse ir. Y siento que nos hace falta esos espacios donde uno no tiene que ser como en una posición más defensiva, más desde la crítica. Nos reconecta a un espacio también desde, pues, parte de nosotros que a veces dejamos un poco al lado, nuestros sentires, nuestras intuiciones, nuestras visiones. Da espacio para todo lo que desborde. Bueno, qué interesante que hablas, como la práctica artística se convierte en una práctica del sueño, que también se vuelve también una práctica colectiva, y que eso va como poniendo en tensión esos mundos binarios o esos mundos de jerarquías. Yo quería que me hablaran a la luz de esa práctica del sueño, como una práctica también artística, de alguna obra que quieran contarnos aquí. Claro que sí. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de este símbolo que tenemos aquí frente a nosotros, que vino precisamente de un sueño. Yo no sé si de hecho incluso podría ser un mini paréntesis para llegar allá, porque tampoco es dado el que a partir de efectivamente el que los mayores nos regalaran esta planta de coca, ¿cierto? Tuvieron que pasar también 14 años, ¿sí? Para que eso se diera en algún momento. Tampoco fue algo buscado, simplemente fue algo orgánico en la relación. Y en esos años, digamos, en donde, de hecho, yo conocí al mayor Luis Yonda en el año 2009, por allá. Yo naciendo en Popayán, siempre tenía una relación con la carretera panamericana en donde uno conocía era ir de Popayán a Cali. Y cuando conozco al mayor Lucho, pues empiezo a parar a mitad de la carretera y coger varias horas hacia adentro para empezar a encontrar todos estos mundos que viven con todos estos saberes y también con lógicas que salen de esa unicidad de la carretera, ¿sí? De la autopista, sino que empiezan precisamente a conformar pues la complejidad de lo que abre esas relaciones. Entonces, dicho esto, quería nombrar eso porque son efectivamente, ¿sí? 12 años para que lleguemos a ese punto en donde los mayores dicen, aquí tienen una planta de coca. Y bueno, ya entrando en la salida de ese paréntesis, estas son las plantas que tenemos aquí en el patio de nuestra casa. Ahorita tenemos pues plantas de coca, plantas de andaquí o toé o el que llaman como borrachero, floripondio, que progresivamente también empezamos a adentrarnos en otras plantas para empezar a trabajar. Y el sueño era que yo entraba a este espacio y de repente las plantas empezaban a convertirse en un cubo azul con lenguas anaranjadas, negras y azules que emitían, digamos, como este movimiento ondulatorio de sus lenguas, en donde se sentía una sensación de inmenso poder, pero también de misterio y de miedo. Y yo ese día, pues nada, como que me levanté, dibujé este símbolo y se empezó a convertir en la posibilidad de precisamente entender que había algo en lo que se abría a partir, digamos, de ese conjuro entre la conversa habitando pues las plantas que teníamos con nosotros y cómo esas formas empezaban a llegar también como una especie de códices, ¿cierto? Que digamos en esa intuición de nuestra práctica lo que empezamos a hacer fue efectivamente como atraerlas y a entender que también lo que empezábamos a traer de los sueños y empezaba a tener una agencia en la transformación material para empezar a entender que la lógica de el cómo traíamos esos símbolos y los abríamos, digamos, allá el contexto del arte, por ejemplo, y de nuestra práctica en artes, pues entendía, digamos, unos materiales que de hecho empezaban a comprenderse ya no como una materia o como un objeto, sino también como unas conversaciones, ¿sí? Entonces,
a partir de eso, digamos que ese mecanismo, digamos, ese dispositivo que empezamos a tomar como camino, pues es el que se fue convirtiendo luego en muchas de las máscaras, en muchas de las formas que empiezan a habitar como el imaginario que después se trae y se transforma, digamos, a ya lo que podríamos llamar escultura, instalación o activaciones, ¿cierto? Pero que en últimas está atravesado pues por efectivamente tanto eso que abren, digamos, los sueños, pero también el cómo eso se abre siempre en un contexto en donde todas estas relaciones están tanto siempre acompañadas por las mayoras, los mayores y por cómo eso empieza a tomar lugar desde un proceso también que excede, digamos, la búsqueda de lo artístico y se convierte también como pedagógico o un proceso que también podría ser de medicina y de un camino de plantas, ¿cierto? Como esa posibilidad de soñar, ya sea colectivo o individual, es también una forma de pensarse otros mundos posibles o pensar en otras posibilidades y relaciones. Hablemos de eso, o sea, ustedes, porque están pensando la práctica del sueño mucho más allá de la práctica artística. Entonces, ¿qué en el fondo está queriendo buscar es eso de la práctica del sueño? Más solamente que pensar otros mundos posibles, siento que es también, paradójicamente, empezar a soñar para despertarlos, ¿no? En este sentido, yo siento que esas sensibilidades más porosas, más fluidas, más incontenibles, están adentro de nosotros, ¿no? Siento que es algo como que está ahí, solamente que está muy sofocado. Siento que esos mundos de saberes milenarios siempre nos han mostrado la dirección. En este sentido, siento que hay muchos mundos posibles, pero están en este, ¿no? Están ya presentes. No es que tenemos que pensar que hay que ponernos a inventar como... Hay solamente, es más bien una práctica de la escucha. Eso es muy difícil para un mundo que nos haya sido crecer que afirmarse desde su carrera, desde su práctica. Es el camino. Siento que pasa mucho más cosas cuando nos ponemos en una postura receptiva. Los sueños es un espacio muy receptivo, donde uno no está en la voluntad que voy a aprender cosas, pero las cosas te llegan. Ahí hay algo que es como el desbordar, digamos, tal vez esa racionalidad, ¿sí? Que eso es también como una noción que desbordar la institucionalidad, por ejemplo, es algo que nos interesa mucho. Y en ese caso también como escapar a esa necesidad de contener que tenemos también desde estas lógicas academicistas de pues este pensamiento unidireccional, ¿cierto? Hay algo de siempre estar precisamente como en la lógica de la definición exacta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la relación con las plantas, hay algo para nosotros que es clave y es entender que desde la comprensión que hoy habitamos en esa relación, la naturaleza no existe. Digamos que cuando entendemos que, por ejemplo, convertirse en jaguar no ha sido nunca una metáfora para los médicos tradicionales del Putumayo, hay algo de empezar a visorar, ¿cierto? Otras formas de no solo habitar un cuerpo, sino también de habitar un pensamiento y su relación con esos mundos en relación precisamente que milenariamente han estado ahí presentes y que efectivamente nosotros tal vez desde la formación identitaria, digamos, moderna, latinoamericana, somos más cercanos a los bocetos y las enciclopedias botánicas de Humboldt que a la raíz, digamos, de la fuerza de estas verdades de estos pueblos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo entender que somos más cercanos a la institucionalidad que contiene, por ejemplo, desde, no sé, el Museo del Oro, pero también podemos hablar del Museo Quai Branly en Francia, ¿sí? Del Parque Arqueológico de San Agustín, ¿cierto? Son contenedores de una visión que está más cercana al antropólogo, más cercana a la necesidad de justificar ese acercamiento disciplinar a estas verdades que exceden la necesidad de contenerlas. Y en ese caso, ese espíritu de autojustificarse es muy de la academia occidental.
Ustedes hablaron de no más metáforas. Este es un nombre de colectivo. A mí, yo que estudié literatura, cuando un colectivo dice no más metáforas, como que me da una alerta, pero al mismo tiempo me produce curiosidad. Pues quería ir hacia el nombre y eso, cómo es lo que explica lo que ustedes hacen también, ¿no? Total, no, eso es vital. Fíjate que, de hecho, tiene que ver con, pues, la base, ¿cierto? Si es, tal vez esto que te hablaba ahorita de, por ejemplo, convertirse en jaguar no ha sido nunca una metáfora. Hay algo de compartir, digamos, estos espacios de la ritualidad en donde el mayor Luis está trabajando tu cuerpo a partir de las nubes que llegan, ¿sí? Y eso no es una metáfora. Sí, no es un poema, no es, digamos, una relación de significados entendida, digamos, desde ese culto, tener que entender que eso sería un pensamiento mítico, ¿cierto? No, o sea, hay algo en este caso, habitar, digamos, desde esa tal vez provocación, ¿cierto? De lo que te hablábamos ahorita de perder la metáfora. ¿Cómo es que hay un camino que puede ser una fuerza en la medida en que pongo en cuestión eso que es tal vez lo más sagrado para uno como artista, ¿cierto? O como quienes habitamos los campos creativos, que es la metáfora. Entonces, en ese caso, eso venía, digamos, como de esa provocación, pero que en últimas tiene una realidad asentada también y es esa, ¿no? Es entender que hay algo como cuerpo en habitar la materialidad del pensamiento, no desde el sentir que eso que estoy pensando es solo una idea, pero eso está moviendo organismos como el organismo que soy allá afuera, que es una dislocación a ese pensamiento disociado, distante y separado que habitualmente, digamos, es en el cual crecemos. Entonces, entender que si yo estoy tomando una planta aquí, puedo mover algo allá. Sí, y es como que no, pues eso es locura, si eso es esquizofrenia, eso es, no, o sea, eso, pero en últimas hay, en este caso, digamos, como realidades, por ponerle un concepto occidental para hacer el puente, y realidades cuánticas, ¿sí? A las cuales hemos podido llegar desde Occidente, desde estas como necesidad de la partición de todo para llegar a lo ínfimo y entender que, uy, desde ahí se hay algo increíble cuando efectivamente si te sentás con el mayor Misael, no hablas por 3 horas y entendés que hay una relación al pensamiento desde el lugar que él lo está habitando que tiene que ver con que va a llegar un pájaro que es diferente a si llega a la nube blanca, ¿sí? Entonces, esa es un poco, digamos, como la base desde la cual pensamos el no más metáforas. También solamente quiero añadir, yo vengo también de la literatura y de la poesía y siento que la poesía también es una forma de conocer el mundo. Y hay un poeta budista zen que se llama Ryokan que dice algo interesante, es un haiku, ¿no? ¿Quién dice que mis poemas son poemas? Mis poemas no son poemas. Cuando entiendes que mis poemas no son poemas, entonces podremos hablar de poesía. Lo que quiero decir por eso es que al final el pensamiento que nos interesa es un pensamiento donde nos damos cuenta que no es una metáfora, es una forma, una sensibilidad de conocer el mundo que siempre ha sido aquí. Entender que cuando estoy conectándome con una planta, no estoy proyectando mi persona en la planta, pero hay formas de entablar una conversación, de transformarse en este sentido, ¿no? Entonces siento que no más metáfora viene de este esfuerzo de generar esos espacios de conversaciones que a veces no son dados. Ustedes están como en la parte pedagógica del Salón Nacional número 47. Quiero que me hablen de cuál fue su misión dentro del proyecto de este salón, Cauca Asamblea de Mundos Posibles. Cuando pues nos extendieron la invitación a asumir este rol del componente pedagógico de la zona centro y sur, digamos que el componente pedagógico y mediaciones del Salón Nacional de Artistas tiene 2 equipos. En el norte del Cauca está Litoralidades, que son Fabio Melesio y Henry Salazar, y en la zona centro-sur estamos la colectiva No Más Metáforas. Entonces, en ese caso, para nosotros fue muy orgánico el pensar, bueno, digamos que por muchos años llevamos este proceso articulado a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, cómo nos planteamos la complejidad, digamos, de lo que esa matriz ha significado en nuestro proceso,
para situarlo, digamos, con lo que serían otros nodos de eso que sería el componente pedagógico. Inmediatamente, digamos, empezamos básicamente a imaginar y a también conversar. Siempre ayer hablábamos que en estas conversas fueron fundamentales Eider Yangana, también Alex Rodríguez del colectivo PAI, Eider Calambasi Puyuma, también Aleja Sarria, ¿sí? Digamos que empezamos a intentar conectar el cuál sería el espectro sobre el cual abarcar el componente pedagógico y llegamos a la conclusión, digamos, de que sería desde las organizaciones sociales que queríamos, digamos, tejer esa base. Entonces, en ese caso, empezamos a imaginar un proceso que atravesado por la lentitud, ¿sí? Era importante para nosotros pensar que era algo que queríamos hacer semana a semana con cada organización. Y en ese caso, la constelación que conformamos fue integrada por pues, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC, la Alacus Rey Yamisac Universidad, la Universidad del Macizo, en una intención de tomar la conversación con el campesinado, la Galería del Barrio Bolívar, que nos parecía también como un puente y un enlace entre la ruralidad y la ciudad, que nos parecía también una conversación que iba a atravesar el salón, y las mujeres firmantes de paz, que son asomanuelitas, y las comunidades trans LGBTIQ+, que estaban conformadas, pues en este caso la conversa la hicimos con Furia Marica y con Transaliades. Pues la pregunta también es qué es lo que entendemos como pedagogía. Para nosotros desde el colectivo No Más Metáforas, la pedagogía es como un intento de abrir espacios de juntanza y de alianzas también, ¿no? Eso viene también de nuestra historia y nuestro camino también de tener esa alianza con la UAIN. Entonces nos preguntamos cómo generar esos espacios de alianza con esas organizaciones sociales, con otras personas que podíamos invitar, que tal vez las organizaciones sociales no conocían, ¿no? Pues eso es lo que pasó con Sofía, que vino de México, con las cocineras del Barrio Bolívar. Y nosotros trabajamos de una forma donde no decidimos con antelación lo que vamos a hacer. Y eso es como algo bien pensado en este sentido, porque no nos gusta invitar a personas para que imponen un proyecto o la relación se da o no se da. Y a veces es mejor esos espacios donde, pues si no pasa nada, porque el encuentro no generó un lazo afectivo, pues es más verdadero no hacer nada que de seguir pensando que vamos a hacer un proyecto. Y eso es un poco complicado también, siento, para instituciones que caminan de igual, tiempos lineal, con proyectos bien definidos, es que nosotros trabajamos con la incertidumbre como un espacio creativo que genera algo, no lo impide, ¿no? En este sentido, cuando pensamos en juntanzas, por ejemplo, lo que hicimos, como dice Julián, es ponernos a la escucha de la organización social. Eso de ir cada semana a visitar las cocineras, a hablar con ellas, a escucharlas, a visitar las personas que están tejiendo el proceso de la Universidad del Macizo y pensar, bueno, pues aquí me va sonando a esta persona que está trabajando por México, que ha trabajado con mercados, que tiene una experiencia con los zapatistas. Pienso que ahí se podía generar un lazo interesante. Con las colectivas queer, Transaliades y Furia Marica fue muy interesante porque a escucharles también teníamos este sentido que nos decían que era difícil para ellas acercarse a los lugares de la medicina y de los rituales porque muchos de los mundos indígenas que estaban presentes aquí tienen también este legado colonial de la binaridad, hombre y mujer, ¿no? Femenino, masculino. Entonces con Julián pensamos, pero hay muchos mundos indígenas donde las personas de medicina son las de doble espíritu. Entonces, ¿por qué no invitamos a una persona de doble espíritu a conectarse con las colectivas Transaliades y Furia Marica a ver si de esta forma ellas pueden reconectar con una práctica de sanación y ritualidad que no sea de un binarismo, pero que hace espacio a la multiplicidad como eso es el lugar para hacer medicina. Quiero añadir aquí solamente que para nosotros también la pedagogía es el espacio donde hacerse las preguntas difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a la UAIN y empezamos a hablar del Salón Nacional de Artistas, nos dijeron, no, para nosotros no nos interesa eso de las exposiciones y todo eso, nos interesa hablar de qué es lo que entendemos como arte, porque no hay consensos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, las universidades pueden hacer filosofía. En la Universidad Comunal de Oaxaca no se llama filosofía, se llama pensamiento comunal. Entonces, como lo que nos interesa es también generar esos espacios donde se puede hablar de lo que entendemos como arte.
Bueno, a mí me interesa eso de las preguntas incómodas y cómo la pedagogía, ustedes como no más metáforas, hicieron el ejercicio de poner eso sobre la mesa a partir como del hacer y hacer este tipo de alianzas. Hay una pregunta también como, más que incómoda, es una pregunta que uno se hace también visitando este salón, viendo las actividades, las activaciones, etcétera. ¿Cuál es la percepción de ustedes de cómo la ciudad y la región está recibiendo este evento? Es decir, cómo el Cauca recibe el Cauca con K. Creo que eso es un ir y venir que necesitaba este contexto, ¿sí? Yo creo que hay también algo de la lógica propuesta por Cauca con K, Asamblea de Mundos Posibles, que por supuesto incomoda las lógicas del Cauca con C. Y el Cauca con C tiene que ver con instituciones, tiene que ver con procesos artísticos, tiene que ver con las fuerzas hegemónicas que desde el status quo de tanto esas visiones unilaterales de lo que el arte debe ser, tienen la palabra para de alguna forma u otra habitar en su lugar cómodo. Pues por supuesto, cuando el equipo curatorial, digamos en este caso, propone este vuelco hacia también prácticas asamblearias, ¿cierto? En donde la presencia de saberes milenarios de los pueblos ancestrales afro, indígenas, campesinos, queer, están presentes y tomando la conversación al lado de lo que los artistas dicen, pero oiga, este es el salón de artistas, ¿no? Esto debería ser de arte. Entonces, hay una lógica precisamente en la cual abrir el espectro de lo que esa pregunta es no implica el que su definición de arte no quepa en esta conversación, ¿sí? Pero es muy fácil también tachar, digamos, a las conversaciones que se están habitando en el salón como, no, es que eso es un esencialismo exotizante y en últimas, pues como que, uy, no, abismal, pues el lugar, digamos, a lo que eso implica para nuestras prácticas artísticas, ¿no? Creo que hay zonas muy cómodas en precisamente el posicionarnos desde las definiciones hegemónicas que han construido un campo y lo que esas lógicas de poder también han venido abriendo en el campo del arte colombiano. Y en ese sentido nosotros siempre hemos dicho, a nosotros no nos interesa hablar de Abya Yala como un tema, la generación de conocimiento como un tema, ¿no? Es que si yo me siento con el mayor Lucho Yonda a hablar de lo que implica masticar hoja de coca, eso puede tener una afectación a mi mundo. Y en ese caso, la conversación, por ejemplo, con todas estas universidades indígenas, lo que está haciendo también es poner en cuestión cómo la institucionalidad occidental ha sido un repetidor de esas lógicas que desde las disciplinas han impuesto violencias también sobre estos pueblos y sobre estas formas de generar conocimiento. Entonces, en ese caso, nos interesa no tanto, ¿sí?, la exposición sobre un tema que habla del campesinado, sino cómo las problemáticas estructurales de las comunidades afro tienen una incidencia sobre lo que estamos construyendo como ciudad. Y en ese caso, digamos que las zonas indelebles nos empiezan a parecer interesantes en la medida en que nos abrimos a habitar esas tensiones, pero esas tensiones implican efectivamente que las alcaldías locales, la gobernación, los ministerios, ¿sí?, en últimas, si van a tener esta conversación, no sea para instrumentalizarla desde el multiculturalismo relativista, en donde efectivamente estamos haciendo una gran labor social en que ahora los pueblos puedan ser los guías de sala de nuestros museos, ¿sí? Nada de eso. O sea, estamos aquí para entender que si el mayor Luis Alberto Aguillón, con quien hacemos los talleres de sueños, sabe que los huesos de su abuelo están en un museo, eso excede la lógica de que lo inviten a hacer una armonización para entender que el museo está haciendo una gran tarea, pues, benevolente con relación a lo que estas prácticas son. No, hay precisamente un cuestionamiento estructural sobre lo que las lógicas académicas y museísticas de generación de conocimiento implican estas conversaciones, que es lo que nos interesa de cómo el Cauca
y cómo Colombia puede recibir el Salón Nacional de Artistas. Es ahí mi pregunta, ¿cómo recibe el público, cómo decir, de a pie sabe lo que está pasando en cuanto a este salón en el Cauca, digamos que va a una exposición o va a una muestra o a la siembra simbólica, está también como realmente atravesado por todo este trabajo de desacomodar las bases también desde las prácticas artísticas? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Porque eso es otra gran pregunta que me surge, ¿no? Siento también que si el salón logra incomodar, eso está bien en este sentido, ¿no? Porque eso significa que uno está saliendo de una repetición, una mismidad, ¿no? Pero incomoda solamente al nicho o incomoda también a la población que no está relacionado con el arte. No, pues mira lo que pasó con eso del concierto, ¿no? Cuando empezaron los estudiantes a hacer las pinturas de Palestina sobre los muros y llegó una junta comunal de la Popayán muy blanca de la ciudad. No pienso que está solamente incomodando el nicho artístico. Pienso que esa asamblea de mundos posibles está mostrando también a Popayán que nunca fue una ciudad blanca al final. Y eso es difícil, yo pienso, para también, si tú piensas, ¿qué es el turismo que viene a Popayán? Pues para la Semana Santa. O es un turismo que se hace desde, como que el centro colonial es una cosa donde eso es el patrimonio, lo que es colonial en este sentido. Entonces es muy difícil y yo pienso muy pertinente también que no viene solamente a incomodar el mundo artístico sobre lo que es arte, pero también viene a incomodar este mundo colonial que sigue siendo el en lo cual vivimos. Y yo creo que ahí el reto también es cómo incomodar y cuidar, Sí. ¿sí? Porque también, digamos, entender que buscar remover, digamos, esas capas para hacer las preguntas difíciles no implica bueno, no, entonces usted allá vamos O a un señalarlo. rechazo, no es así. Sí, es como está el reto, ¿sí? También de cómo convocar a todos esos estamentos de las institucionalidades, del el público en general. Y en ese caso viene a mi mente, por ejemplo, algunas estrategias de mediación que hemos pensado, en donde tuvimos una conversación también ahí pues muy grata en la conformación de lo que fue el programa de mediación, y fue el invitar a Lucas Ospina a imaginar cómo podría ser una conversación con este paradigma también de la Asamblea de Mundos Posibles. Y como para ir, digamos, directo a lo que en práctica fue una idea que emergió, fue, por ejemplo, el rol del mediador flotante, ¿sí? Entonces estamos pensando en un rol de mediadores que van a estar precisamente en el espacio público, activando lo que pasa dentro de las salas de exposición, ¿sí? Entonces es también un rol en donde no estamos, en este caso, solo haciendo, digamos, como una invitación formal a que vengan, sino como en el espacio público y en diferentes lugares de la ciudad y el departamento pueden habitar, digamos, que estas posibilidades de generar esos enlaces a lo que está pasando en la obra de Juliette Morales, ¿cierto? ¿Cómo se puede traer eso y ponerlo en juego en el Parque Caldas para ir generando, digamos, que esos puentes que atraigan estas conversaciones y que también generen la posibilidad de participación, ¿no? De igual, no siento que es posible luchar contra un rechazo epistémico con otro rechazo, ¿no? Siento que sacudir con generosidad, cuestionar con la intención de sanar. No vamos a hacer nada reemplazando una forma de poder con otra forma de poder, ¿no? Hay algo que tiene que ir más allá de solamente, obviamente hay un ejercicio crítico que está proponiendo el salón de también amplificar esos tejidos de otros mundos y cuestionando y sacudiendo este mundo colonial, pero eso no significa que no es posible hacer puentes entre públicos. Mira, nosotros otra vez no nacimos en comunidades. Eso para decir también que eso no excluye que una persona que tiene una práctica de dibujo o que tiene una práctica desde la escritura no puede entrelazarse a esos otros mundos. Pero siento que sí, nuestro entendimiento de nuestra práctica debe ser cuestionada y eso está, yo lo veo como algo que uno tiene que desear al final. Pues me gusta eso de las
mediaciones flotantes y cómo activamos la ciudadanía o la persona que está caminando en la calle para que conecte su cotidianidad con el arte también. Quisiera yo también hacer un podcast o ser un podcast flotante. Entonces queremos ya agradecerles a ustedes por el espacio, por abrirnos su casa, sus palabras, sus tránsitos y llevarnos también al sueño. Eso ha sido muy, muy interesante. También queremos a saludar muy especialmente a nuestros donantes que hacen posible este proyecto. Los saludo de verdad desde Popayán: Esteban Peña Parga, Gregorio Sánchez, María Paula Hoyos, Leila Cárdenas, Carlos Camacho y Gabriela Díaz Velasco. Este capítulo fue producido y grabado por Ana Luisa González, fue editado por Antonio Bustamante, la asistente editorial y producción audiovisual es por Isabel Turga, el guión y la investigación por Ana Luisa González y Laura Vaquero, la música y composición por David González, y gracias a todos por escuchar. Gracias a ustedes. Gracias.